Time is quickly running out for the US to avoid a government shutdown. The US government will run out of money to fund itself by the end of Saturday unless Congress can agree a last-minute deal. If the story sounds familiar, well, that's because it is. It would be the 22nd time in the past 50 years that US government services have had to be shut down because of a budget deadlock in Congress. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que algo mucho más grande que tú está sucediendo ante tus ojos, pero nadie parece verlo realmente? Como si el mundo político se hubiera sumido en un estado de negación colectiva mientras la democracia grita en silencio pidiendo ayuda. Pues bien, hoy esa negación ha comenzado a desmoronarse. El Congreso de los Estados Unidos, presionado por una serie de abusos, negligencias y afrentas a la Constitución, finalmente ha estallado. Ya no hay lugar para fingimientos, ya no hay margen para excusas. La guerra política entre Donald Trump y los pilares institucionales del país ha dejado de ser una tensión velada para convertirse en un enfrentamiento declarado. Y la palabra que hasta hace poco se evitaba con cautela ahora cobra fuerza en los pasillos del Capitolio y aparece en los titulares de todo el mundo. Impeachment. Sí, el Congreso acaba de apuntar directamente a la presidencia de Trump. Y todo indica que la batalla que se avecina no perdonará a nadie. El detonante de este giro fue una sucesión de actitudes de Trump que, sumadas, produjeron un colapso de la confianza incluso entre sus aliados históricos. Un presidente que se niega a obedecer las decisiones judiciales, que desafía la autoridad del Congreso, que ordena operaciones militares sin autorización, que mantiene a todo un país de rodillas con la mayor paralización de los servicios públicos de la historia, mientras insiste en negociar con amenazas y chantajes. Para muchos, todo esto ha dejado de ser solo política. Se ha convertido en un ataque directo al corazón de la democracia estadounidense. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, vemos a los republicanos alejarse de Trump, no en secreto, no entre bastidores, sino ante las cámaras, en las redes sociales, en declaraciones oficiales. A esto se le llama ruptura, y cuando ocurre dentro del propio partido, los efectos son impredecibles. Por eso hay que ver este vídeo hasta el final, porque lo que está en juego aquí no es solo el destino de un presidente, es el funcionamiento de las instituciones, la legitimidad de las leyes y, sobre todo, el futuro de todo un pueblo que ya no soporta vivir bajo el peso de la inestabilidad. Si sientes que esta crisis política te ha asfixiado, si has seguido con angustia cada nueva denuncia, cada nuevo abuso de poder, y te sientes completamente impotente ante todo esto, entonces este vídeo es para ti, porque a partir de ahora vamos a profundizar en los entresijos de esta revuelta en el Congreso, en los detalles jurídicos de la nueva resolución de destitución, en los cálculos políticos de los partidos y en las consecuencias reales que esta guerra abierta puede traer al país. Pero antes de continuar, respóndeme con sinceridad. ¿También sientes que todo esto ha sobrepasado los límites? ¿Que lo que antes parecía absurdo hoy se ha convertido en rutina? Si es así, escribe aquí en los comentarios. Esto no es normal. Me niego a aceptarlo. Tu voz puede ser el valor que otras personas necesitan para hablar también. Y si aún no estás suscrito al canal, aprovecha ahora. No vendemos ilusiones ni defendemos partidos. Aquí buscamos lo que realmente importa. La verdad, el contexto, la justicia. Así que si quieres entender lo que realmente está pasando en este país, suscríbete ahora. Tu presencia aquí es mucho más importante de lo que imaginas. Ahora, sigamos. Los últimos días en Washington han estado marcados por un aumento vertiginoso de la tensión. Las manifestaciones tomaron las calles. Los senadores republicanos comenzaron a pronunciarse abiertamente. E incluso, los moderados decidieron que era hora de abandonar el silencio. Pat Toomey, por ejemplo, figura conocida por su lealtad al partido y por años de apoyo constante a Trump,
dio una impactante entrevista en la que afirmó que el presidente debería renunciar de inmediato. Que esto venga de un republicano conservador no es cualquier cosa. Es una señal de que el dique se está resquebrajando, de que el escudo político que rodea a Trump ha comenzado a fallar. Pero ¿qué llevó exactamente al Congreso a este punto? Fueron semanas, tal vez meses, de acumulación de indignación. La decisión de ignorar las decisiones judiciales, la persistencia en mantener el gobierno cerrado por capricho, la orden de ataques militares sin el respaldo del poder legislativo. Todo ello se convirtió en combustible para una revuelta que se había estado alimentando. Y cuando salieron a la luz las denuncias de nuevos abusos, fue como si se hubiera roto el último hilo de contención institucional. La resolución 353, archivada desde abril, volvió al centro de los debates con toda su fuerza. En ella se enumeran 7 acusaciones formales contra Trump. Cada una de ellas tiene base legal, pruebas documentales y testimonios. Ya no se trata de acusaciones vagas. Es un caso jurídico construido según los moldes clásicos del impeachment, con fundamentos sólidos que ahora cobran un nuevo impulso político. La primera de estas acusaciones se refiere a la obstrucción de la justicia, la segunda a la violación del debido proceso legal, la tercera al abuso de los poderes comerciales y de emergencia. Las otras 4 se refieren a violaciones financieras, conflicto de intereses e incumplimiento sistemático de la Constitución. La presencia de cada elemento en esta lista no es gratuita. Cada uno es una pieza de un sombrío rompecabezas que retrata una presidencia marcada por excesos, enfrentamientos y un peligroso desprecio por las reglas del juego democrático. Y lo más aterrador es que, incluso ante todo esto, Trump se mantiene inflexible. Sus discursos siguen siendo desafiantes. Insiste en que todo es persecución, que es víctima de una conspiración, que las protestas están orquestadas, que las peticiones de dimisión son intentos de silenciarlo. Y para parte de su base, esto funciona. La retórica del hombre contra el sistema, del mártir político, sigue resonando con fuerza. Pero fuera de ese círculo cerrado de apoyo incondicional, el desgaste es visible. En las calles crece el descontento. En los tribunales se acumulan las demandas. Y en el Congreso, el tono ha cambiado. Ya no hay miedo al enfrentamiento. Ahora el discurso es claro. Trump tiene que irse. Ya sea por renuncia, por la fuerza institucional del impeachment o por la activación de la 25ª enmienda. Pero la pregunta que flota en el aire es: ¿tiene el sistema político estadounidense aún la fuerza necesaria para destituir a un presidente que se niega a aceptar límites? Y si la tiene, ¿podrá hacerlo antes de que el daño sea irreversible? En los próximos minutos exploraremos esta respuesta en profundidad y comprenderás por qué esta crisis puede ser el punto de inflexión de toda una generación. Lo que más impresiona en este momento no es solo el número de parlamentarios que exigen la salida de Trump, sino el tono con el que lo están haciendo. Ya no hay palabras cuidadosamente elegidas, ya no hay retrocesos calculados. Las declaraciones son directas, cargadas de indignación y urgencia. Estamos ante una rebelión institucional. Un levantamiento político que rompe el protocolo y expone lo que muchos ya sentían desde hacía meses, que la permanencia de Trump en la presidencia se ha vuelto insostenible para la estabilidad del país. La presentación de la resolución 353 como centro de atención reaviva no solo las esperanzas de los opositores de ver a Trump destituido, sino también el temor de que este proceso empuje a Estados Unidos a un colapso aún mayor. Y ese temor no es infundado. Hay precedentes históricos que muestran cómo los intentos de destitución presidencial en medio de polarizaciones extremas pueden salirse de control. Solo que la diferencia ahora es el escenario social explosivo que se ha formado fuera de las oficinas políticas. Las calles están en ebullición. En varias ciudades del país, las protestas se intensifican día tras día.
Miles de personas salen de sus casas con carteles, pancartas y la voz entrecortada por la rabia y la esperanza, exigiendo cambios. El gobierno lleva semanas paralizado. Los salarios no llegan, los servicios básicos fallan. Y mientras tanto, el presidente insiste en mantenerse intocable. No solo ignora los clamores populares, sino que también desafía los propios mecanismos que sustentan la democracia. Y tal vez por eso, por primera vez en años, el miedo ha cambiado de bando. El miedo que antes impedía a los congresistas enfrentarse a Trump, ahora se ha convertido en el miedo a las consecuencias de no enfrentarse a él. Porque mantener a un líder que ignora las leyes, desafía a la justicia y manipula la opinión pública puede costar mucho más caro que enfrentarse a él directamente. Ese es el cálculo que muchos parlamentarios están haciendo en este preciso momento. Y el número de votos necesarios para iniciar un proceso formal de destitución está cada vez más cerca de alcanzarse. Pero está claro que nada de esto ocurre sin resistencia. La base de Trump sigue activa, ruidosa y movilizada. Grupos organizados siguen intentando descalificar a los opositores, atacar a la prensa, distorsionar los hechos y mantener viva la narrativa de que todo es parte de una gran conspiración para derrocar a un presidente que solo estaría luchando contra el sistema. Esta versión, sin embargo, comienza a perder fuerza a medida que los hechos se imponen. Las pruebas documentadas en cada uno de los artículos de la Resolución 353 son extensas. Informes oficiales, transcripciones de reuniones, comunicaciones internas y decisiones judiciales ignoradas. Componen un expediente sólido e irrefutable. Incluso medios históricamente neutrales que evitaban tomar partido publican ahora editoriales exigiendo medidas. Gobernadores estatales de ambos partidos rompen el silencio para denunciar el colapso institucional. Líderes militares, exmiembros del gabinete, juristas de renombre y antiguos aliados comienzan a salir de las sombras para alertar sobre lo que consideran un riesgo real y presente para la integridad del sistema constitucional. El escenario que se perfila es el de una tormenta perfecta, crisis política, judicial, social y económica, entrelazadas de forma incontrolable. Y en el centro de todo ello, un presidente que se niega a ceder, que insiste en presentarse como víctima y que alimenta, con sus palabras y actitudes, la división de todo un país. Dentro del Congreso, la tensión es palpable. Las reuniones de emergencia, las intensas articulaciones y los bastidores en ebullición muestran que la decisión de seguir adelante o no con el juicio político ya no es solo una cuestión jurídica, es una decisión que tiene implicaciones históricas. Porque al mismo tiempo que puede restaurar la fe en el equilibrio de poderes, también puede encender aún más a la base trumpista y profundizar la guerra cultural que desde hace años desgarra a Estados Unidos. Y es por eso que, incluso entre quienes defienden el juicio político, hay cautela. La preocupación no es solo por el proceso en sí, sino por el día siguiente, por lo que sucederá cuando los engranajes del Estado decidan volverse contra un presidente en ejercicio, y por lo que pueda surgir del vacío dejado por un gobierno fragmentado y sin legitimidad. Esa es la encrucijada a la que se enfrenta ahora el país. Por un lado, la urgente necesidad de actuar, de proteger la Constitución, de restablecer los límites. Por otro lado, el miedo al abismo, a la ruptura total, al caos político convertido en caos social. Y es en este hilo de tensión donde se está tejiendo el destino de toda una nación. Los próximos pasos del Congreso definirán no solo el futuro inmediato de la presidencia de Trump, sino también los límites de lo que un líder puede o no puede hacer en nombre del poder. Con cada nueva declaración, con cada nuevo documento revelado, la balanza de la historia se inclina hacia un lado, y es imposible predecir dónde va a parar. Pero una cosa es segura, el silencio ya no es una opción, y el coraje, más que nunca,
Se ha convertido en una exigencia moral para quienes aún creen que el poder debe servir al pueblo, y no al contrario. Cuando un gobierno llega a este punto de tensión, el mayor riesgo no es solo lo que ya ha sucedido, sino lo que aún puede suceder. Las instituciones están siendo puestas a prueba al máximo de su capacidad. Los parlamentarios viven días sin dormir, bajo la presión constante de un país dividido, con una base radicalizada por un lado y una mayoría cansada por el otro. Y en el centro de este huracán, el presidente de los Estados Unidos sigue en campaña permanente, desafiando la Constitución como si fuera solo un adversario político más. Pero el problema es que mientras Trump convierte a las instituciones en enemigas, el país real, el de las familias que no pueden pagar sus facturas debido al cierre del gobierno, sigue sufriendo. La verdad es que los impactos de esta crisis no se limitan a las oficinas del Capitolio o a las páginas de los periódicos. Se encuentran en los pasillos de los hospitales públicos sin fondos, en las cocinas de los hogares en los que no ha llegado el sueldo, en los puestos de control sin agentes, en las colas que crecen porque los servicios están paralizados. Esta crisis la viven en carne propia millones de estadounidenses que ni siquiera logran entender cómo se ha llegado a este punto. Y quizás esa sea la parte más cruel de todo. Mientras se discute la constitucionalidad de un nuevo proceso de destitución, mientras se proyecta qué partido se beneficiaría más con la caída de Trump o con su permanencia debilitada, la población sigue siendo la principal víctima de un estancamiento que se prolonga. Y no es solo en Estados Unidos, donde todas las miradas están puestas en este momento. El mundo observa con atención e inquietud. Las democracias occidentales están en alerta, porque lo que ocurre en Estados Unidos tiene repercusiones a nivel mundial. La permanencia o la caída de Trump, el debilitamiento o el fortalecimiento de las instituciones estadounidenses. Todo ello moldea no solo la política interna, sino también las relaciones internacionales, los mercados, los tratados, el rumbo de la geopolítica. Los aliados históricos de Estados Unidos observan con cautela. Los adversarios estratégicos aprovechan para explotar la inestabilidad. Y en medio de todo esto, se acumulan los signos de colapso institucional. La confianza pública en las instituciones cae en cada encuesta. El apoyo a medidas radicales crece en sectores de la sociedad que hasta hace poco defendían el equilibrio y la moderación. La radicalización se convierte en el nuevo lenguaje político. Y esta radicalización no proviene solo de un lado. Cuando el sistema falla durante demasiado tiempo, la gente deja de creer en él. Y cuando eso ocurre, ninguna constitución puede resistir. Por eso este momento es tan peligroso. Porque no solo nos enfrentamos a una disputa entre partidos, sino a la caída de la idea de una democracia funcional. Y en este punto, ya no importa si Trump será destituido o no. El daño ya está hecho. La herida ya está abierta. Lo que está en juego ahora es si esa herida seguirá abierta hasta convertirse en una infección irreversible, o si aún hay tiempo para detener el colapso y reconstruir alguna forma de estabilidad. Y la respuesta a esa pregunta depende de cada decisión que se tome a partir de ahora. El Congreso debe decidir si va a actuar con valentía o con cálculo, si va a proteger al país o sus propios cargos, si va a honrar la Constitución o ceder a las presiones a corto plazo. Y la población debe decidir si va a seguir asistiendo a todo esto, o si va a ocupar su espacio, alzar su voz y hacer sentir su presencia. Porque esta crisis no se resolverá solo con votaciones en el Pleno o con titulares dramáticos. También se decidirá por la fuerza colectiva de aquellos que se niegan a aceptar que el caos se haya convertido en la normalidad. Y si has llegado hasta aquí, si has seguido cada línea de esta narración, es porque tú también sientes que ya no se puede seguir fingiendo que todo va bien. No es así, y tú lo sabes. Por eso, tu voz importa. Tu presencia aquí importa. Cuando comentas, compartes, te suscribes, no solo estás consumiendo información,
Estás ayudando a construir una trinchera de resistencia contra la manipulación, la indiferencia y el autoritarismo disfrazado de fuerza. Así que quédate con nosotros. Esta historia está lejos de terminar. Y en los próximos días, cada movimiento, cada nueva denuncia, cada decisión en el Congreso puede cambiar por completo el rumbo de esta crisis. Seguiremos aquí, aportando todo con claridad, valentía y compromiso con la verdad. Porque sí, todavía hay espacio para un periodismo que no teme enfrentarse al poder, y eso es lo que seguiremos haciendo. La guerra entre Trump y el Congreso está declarada. El impeachment está en el punto de mira, y el futuro de todo el país puede decidirse en los próximos capítulos. Si crees que la democracia todavía vale la pena, no te alejes ahora. Las batallas más importantes siempre se libran en el momento en que parece que todo está perdido. Y es precisamente ahí donde los valientes se levantan.